Muy buenas tardes nuevamente. Aquí estamos. Tengo el honor de presentarles a la doctora Fantl, que está dispuesta a seguir enseñándonos y nosotros tenemos ganas de seguir aprendiendo más sobre el mieloma y para tener como mejores herramientas para poder tomar mejores decisiones y para poder vivir mejor con mieloma. Así que con ustedes los dejo con la profesora doctora Dorotea Fantl. Bueno, buenas tardes a todos. Gracias, Mariana, por la presentación. Realmente siempre vos con tus palabras tan cariñosas. Agradezco realmente a Janssen que nos dé la oportunidad de hacer estas videoconferencias. Espero que las aprovechen y bueno, les voy a compartir mi presentación. Bueno, en los próximos minutos vamos a ver si les puedo explicar los análisis que nosotros como médicos pedimos y cuáles son las opciones terapéuticas básicas que tiene cada uno de ustedes. Por empezar, la primera diapositiva que estamos viendo, ¿qué es lo que estamos viendo? Es lo que nosotros, los médicos y los hematólogos especialmente, miramos al microscopio cuando miramos una médula ósea. Estas que vemos aquí son las células plasmáticas. Esto es el núcleo de la célula y esto es el citoplasma de las células. Esto es lo que nosotros vemos en los pacientes con mieloma. Fíjense que prácticamente no hay otras células, es cierto que esto es una foto, por supuesto, donde todo lo que nosotros vemos son las células plasmáticas. Estas son las famosas células plasmáticas clonales que dan origen al mieloma. ¿Y qué quiere decir mieloma? Bueno, mieloma, fíjense, del griego se llama médula y oma, tumor. Es decir, es un tumor de la médula, que es una proliferación entonces de estas células plasmáticas que vimos en la médula ósea y que fabrican diferentes proteínas que van a salir a la sangre. Bueno, ¿dónde se encuentra esta médula? Esta médula es la médula ósea, y esto lo puse para no confundirnos con la médula espinal. Como todos los que me escuchan son los mielomatosos, y somos todos amigos, todos saben lo que es la médula ósea, pero en general lo que nosotros decimos es la médula que está dentro de los huesos y que produce los glóbulos rojos, los glóbulos blancos y las plaquetas, que es lo que nosotros vemos habitualmente en el hemograma. Aquí también, en la médula ósea, hay un muy bajo porcentaje de células plasmáticas que son normales. ¿Cuál es la incidencia del mieloma? Es el 1% de las neoplasias, o sea, de todos los cánceres, es el 13% de los cánceres hematológicos. La edad más frecuente está entre los 65 y los 70 años, y el 20% de los pacientes tiene menos de 40 años. Y creo que ahora viene la frase más importante. Es una enfermedad tratable y controlable hoy por hoy. Y la pregunta que uno siempre se hace y que fundamentalmente los portadores de mieloma se hacen es, ¿de dónde viene esto? ¿Cuál es la causa? ¿Esto es genético? Bueno, en realidad no se sabe con certeza cuál es la causa y qué es lo que lo origina. Sí sabemos que hay algunos factores que se asocian, digamos, con la presencia del mieloma, que son algunos factores genéticos que se están estudiando, algunos virus, las radiaciones, productos químicos como el asbesto y el benceno, algunas cosas ocupacionales como aquellos granjeros, las cosmetólogas dicen que las tinturas, a veces en una época se decía que uno no podía teñirse el cabello porque esa tintura es la que producía leucemias agudas o mieloma múltiple. La verdad es que no se sabe con certeza cuál es la causa del mieloma y todavía no se ha identificado realmente cuál es el factor que lo origina.
Bueno, ahora vamos a ver cómo hacemos diagnóstico del mieloma y luego cómo lo seguimos y cómo evaluamos la respuesta. Y acá tenemos cuáles son los nuevos criterios de diagnóstico. Fíjense que yo hice acá esta diapositiva y acá hay dos grandes grupos de pacientes. Aquellos pacientes que son sintomáticos y aquellos pacientes que son asintomáticos. En esta diapositiva traté de poner aquellos pacientes que tienen mieloma y que deben recibir tratamiento. O sea que hay dos grandes grupos. Aquellos pacientes que son sintomáticos son aquellos pacientes que tienen más del 10% de infiltración de células plasmáticas clonales en la médula ósea y tienen algún evento que define al mieloma, que ahora lo vamos a ver en la próxima diapositiva, a qué llamamos evento que define el mieloma. Y puede tener o no una banda monoclonal en el proteinograma. También esto lo vamos a aclarar. O sea, este es el grupo de pacientes que son sintomáticos y que tienen eventos que definen al mieloma. Y este es el otro grupo de pacientes que, fíjense, no tiene eventos que definen al mieloma, pero sí tiene una infiltración de células plasmáticas que es mayor del 60%, que tiene una relación de cadenas livianas que es más de 100 y que tiene una o más lesión focal en la resonancia nuclear magnética. Me parece que lo importante de esto es saber que de un lado son sintomáticos porque tienen eventos que definen al mieloma y del otro lado no tienen estas características. Todos estos pacientes tienen que recibir tratamiento al momento del diagnóstico. ¿Y por qué puse yo nuevos criterios diagnósticos? Porque hasta el 2014 estos pacientes que están de este lado, nosotros los seguíamos y no les poníamos tratamiento. Hoy sabemos que un 80% de estos pacientes progresan a 2 años a mieloma sintomático. ¿Y qué quiere decir eso? Que tienen eventos relacionados con el mieloma. ¿Y cuáles son estos eventos relacionados con el mieloma? Bueno, son estas causas por las cuales ustedes muchas veces consultan. Tienen dolores óseos, o sea que tienen enfermedad ósea, o sea que tienen lesiones osteolíticas, agujeritos en los huesos, pueden tener una anemia con una hemoglobina menos de 10 gramos por decilitro, pueden tener insuficiencia renal, y nosotros para que un paciente diga que tiene insuficiencia renal, tenemos que tener una creatinina mayor de 2 miligramos por decilitro o un clearance de creatinina menor a 40 mililitros por minuto. Y por último, el otro evento que relaciona al mieloma es el aumento del calcio en el suero. Entonces tenemos 4 eventos que relacionan al mieloma, que acá los tienen representados, que son el aumento del calcio, la insuficiencia renal, la anemia y la enfermedad ósea. Y esto en inglés es lo que le dicen CRAB, que acá lo tienen bien representado. Entonces, si nos volvemos para atrás, vemos infiltración de más del 10%, el evento relacionado con el mieloma y puede o no tener banda monoclonal. Hay algunos pacientes que a pesar de tener estos dos signos, o sea, la infiltración y el evento relacionado, no tienen banda monoclonal. Y estos son los pacientes que nosotros llamamos mielomas no secretores. Muy bien. Entonces ya sabemos cómo debemos hacer el diagnóstico. Ahora, ¿qué estudios debemos realizar para certificar justamente que el paciente tiene un mieloma múltiple? Lo primero es hacer un buen interrogatorio y un buen examen físico, luego hacer un laboratorio, la famosa punción de médula ósea con o sin biopsia ósea y un estudio de los huesos. Entonces, luego de revisar al paciente y de hacer un buen interrogatorio, hacemos un laboratorio. En el laboratorio pedimos lo que habitualmente pedimos, que es un hemograma con plaquetas, hacemos un frotis de sangre periférica, le pedimos un calcio, porque ya vimos que uno de los eventos es la hipercalcemia,
le pedimos un láctico de hidrogenasa, la creatinina para ver si tiene insuficiencia renal, una beta-2 microglobulina. Y luego hacemos todo el estudio proteico que ya vamos a ver un poquito más adelante. Hacemos un proteinograma con una inmunofijación sérica, hacemos los dosajes de las inmunoglobulinas y del componente monoclonal, estudiamos las cadenas livianas y pedimos la famosa orina de 24 horas para estudiar la proteinuria y ver si el paciente tiene las mismas proteínas que tiene en la sangre, en la orina, y si tiene además pérdida de albúmina. Entonces acá vemos qué es lo que nosotros pedimos y cómo nosotros los hematólogos vemos esto. Lo primero que pedimos es un proteinograma. Y en el proteinograma no solo vemos la banda monoclonal, que acá la tienen dibujadita en verde, sino que también vemos este pico importante que es la albúmina, y tenemos distintas proteínas, alfa 1, alfa 2, beta y gamma. Justamente acá en la gamma corre esta proteína que a veces se le dice banda monoclonal o pico monoclonal, porque ven que tiene un pico. Entonces, esto es lo que nosotros vemos cuando el paciente decimos que tiene una banda monoclonal. O sea, el proteinograma detecta el pico monoclonal o la banda monoclonal. Pero con esto no nos alcanza. Como ustedes saben, vieron que algunos dicen yo tengo una IgA, yo tengo una IgG. Bueno, esto lo vemos con la inmunofijación. Y con la inmunofijación detectamos si el paciente tiene una IgG, una IgA o una IgM, y si tiene una cadena kappa o tiene una cadena lambda. En general, no se pueden tener tanto cadena kappa y lambda al mismo tiempo. En general, siempre se tiene o kappa o lambda. Y luego tenemos que ver qué cantidad de estas proteínas tenemos. Y para eso también hacemos el proteinograma electroforético que cuantifica la banda monoclonal y las inmunoglobulinas. Y no nos tenemos que olvidar de la orina. Orina 24 horas, lo mismo que hacemos en la sangre, hacemos en la orina. Y entonces detectamos, identificamos y cuantificamos la proteína, la orina, la inmunoelectroforesis. Con la inmunograma puede ser negativo, porque la banda hace una inmunoelectroforesis, y aquí sí identificamos la pequeña banda monoclonal. Pero acá identificamos solo la banda monoclonal, que es IgG, IgA o IgM. Y por el otro lado, vieron que muchas veces, cuando hablamos últimamente, insistimos mucho en las cadenas livianas libres, que son tanto la cadena kappa como la cadena lambda. Y esta es la que viene pegada acá, a esta chiquitita, que es la que ustedes ven acá libre, en la sangre, porque se suelta. Hay más de esto que la que viene unida a la cadena pesada, entonces estas están libres y son las que aumentan. Y esto sirve tanto para el diagnóstico como para el seguimiento, fundamentalmente, y para el pronóstico. Porque ya vieron que en un momento uno puede tener un aumento de las cadenas livianas mayor a 100 y ser un asintomático y requerir tratamiento. O sea que es muy importante no solo hacer el proteinograma, la inmunofijación, los dosajes, la orina de 24 horas, sino hacer también las cadenas livianas libres. Cadenas livianas libres que siempre se hacen en la sangre y no se hacen en la orina. Muy bien, entonces vimos la anamnesis, el examen físico, el laboratorio común que le pedimos a todos los pacientes, donde incluimos el hemograma, las plaquetas, el hepatograma, el colesterol, los triglicéridos y todo el estudio proteico. Y como vimos también, los pacientes que tienen eventos relacionados con el mieloma tienen imágenes osteolíticas en los huesos. Entonces, tienen
para aquellos pacientes que son sintomáticos y que muchas veces uno consulta. ¿Por qué consulta? Porque tiene dolor en la columna, tiene que tener una o más lesiones osteolíticas, tanto en la radiografía, en la resonancia, en la tomografía de baja dosis o en el PET. Y cuando el paciente está asintomático, debe tener una o más lesiones focales en la resonancia nuclear magnética. Esto nos sirve también para el diagnóstico, para el pronóstico de la enfermedad y para el seguimiento de acuerdo al tratamiento que le vamos a dar al paciente. Y acá tenemos entonces los métodos que tenemos hoy por hoy en la Argentina disponibles para el mieloma. Las radiografías, habitualmente, y ya en los últimos años, las radiografías han quedado en desuso. ¿Por qué? Porque se necesita que el hueso se descalcifique en un 30% para recién ver una lesión osteolítica. Además, ustedes que padecen esto de los dolores óseos, el hacer las radiografías, el moverse en el momento del diagnóstico, realmente es muy doloroso. Y cuando uno necesita las radiografías, nosotros contamos, son 18 radiografías. Que levántese, que acuéstese, que levante el brazo, que baje la pierna. Bueno, todo eso para ver si hay imágenes osteolíticas. Entonces, hoy por hoy, realmente hay estudios por imágenes nuevos que ahorran realmente al paciente estas 18 radiografías. Y tenemos fundamentalmente para hacer la tomografía corporal total de baja dosis, que no se hace en muchos lados, pero que es muy buena porque es muy rápido, y uno puede identificar las lesiones óseas en los diversos huesos. Luego tenemos la resonancia, que es un poco, digamos, esto lleva más tiempo realmente, y además si uno tiene claustrofobia es muy difícil. Es una resonancia nuclear magnética, podemos hacerla corporal total, si no podemos hacer esto hacemos de columna o pelvis, y luego hay nuevas formas con nuevas infusiones para ver las resonancias, como resonancias dinámicas o resonancias por difusión. Hoy por hoy, lo que en la Argentina se hace son resonancias de columna y pelvis, o una resonancia de hombro, o digamos de un lugar localizado. Y luego tenemos lo que llamamos PET-TAC, que es la tomografía por positrones, o la tomografía también computada, que es, digamos, se hacen las dos cosas al mismo tiempo, donde ustedes ya vieron, y bueno, hoy no les traje, pero quizás para la próxima les podría mostrar alguna, donde con los diferentes colores se ve la captación de la lesión en el hueso. La infusión, o lo que se da, digamos, endovenoso, es el azúcar, porque la lesión capta realmente esta infusión de azúcar que nosotros le damos a los pacientes, y de acuerdo a si capta mucho o capta poco, vemos realmente cómo es la lesión. Bueno, entonces vimos estudios proteicos, estudios de los huesos, y ahora el famoso estudio de la médula ósea para el diagnóstico. Lo primero que hacemos es hacer la punción de médula ósea, que ustedes acá arriba se lo puse chiquitito, pero bueno, todos saben que se puede hacer en la cresta ilíaca póstero superior o en el esternón. En el esternón solo hacemos un aspirado y no hacemos biopsia. En la cresta ilíaca posterior hacemos aspirado y biopsia. Nosotros en el hospital a todos los pacientes les hacemos un aspirado y una biopsia. Y ahí vemos el porcentaje de las células clonales que infiltran la médula ósea. Son más del 10%, y ahí las marcamos y vemos si son kappa o son lambda. Le hacemos una citometría de flujo, donde también ahí evaluamos la clonalidad, o sea, vemos que vienen de un solo papá y de una sola mamá, y son todas iguales las células plasmáticas, o sea que son clonales, son células plasmáticas malignas, y esto también es importante luego para el seguimiento, como vamos a ver.
Y también hacemos un estudio citogenético para ver si hay alteraciones de los cromosomas, y un estudio de FISH, que también es un estudio citogenético, pero más profundo, donde esto nos sirve para evaluar si el paciente tiene un compromiso. Son pacientes de riesgo estándar, esto que es la secuenciación, y en un futuro esperamos poder hacer lo mismo que hacemos en el estudio de la médula ósea en la sangre periférica, para evaluar las células plasmáticas circulantes por citometría de flujo, que sería realmente muy valorable el hacerlo, porque entonces realmente los pacientes se ahorran esto del aspirado y la biopsia de médula ósea. Bueno, una vez que tenemos todos los estudios, algunos se preguntan, ¿y yo tengo una enfermedad que es localizada, una enfermedad que es muy avanzada? ¿En qué estadio tenemos? Bueno, nosotros a los mielomas los dividimos en 3 estadios por una cosa muy fácil y que tenemos en todos los laboratorios, que es una proteína, que es la beta-2 microglobulina, y la albúmina. Y de acuerdo a si tiene más o menos albúmina o más o menos microglobulina, tenemos estadio 1, estadio 2 o estadio 3. Y últimamente tenemos lo que llamamos un ISS revisado, que desde el 2015 se utiliza, que le agregó la LDH y el estudio citogenético. Por eso es muy importante que todos los pacientes que se les hace una médula ósea, hacerles un estudio de FISH. ¿Por qué? Porque como ven acá, aquellos pacientes que tienen lo que nosotros llamamos translocación 414, 1416 o la de lesión del 17P, estos son pacientes con un citogenético de alto riesgo. Y entonces uno, de acuerdo a esto, puede evaluar el tratamiento que estos pacientes necesitan. Entonces, evaluamos si el paciente tiene un estadio 1, un estadio 2 o un estadio 3. ¿Y cómo evaluamos la respuesta? Bueno, todos reciben tratamiento y nosotros queremos saber si este tratamiento es útil o no es útil. Entonces, ¿a qué llamamos nosotros respuesta? Bueno, una respuesta completa llamábamos hasta el 2015, es aquellos pacientes que tienen una inmunofijación, como vimos, en suero y en orina, negativa, y que tienen menos del 5% de células plasmáticas en la médula ósea. A esto nosotros lo llamamos remisión completa. Luego profundizamos un poquito más esta respuesta y la llamamos respuesta estricta. Y acá ya le agregamos la relación de las cadenas livianas y la no presencia de células plasmáticas clonales en la médula ósea. Pero hoy por hoy, con la nueva incorporación de los tratamientos, sobre todo los anticuerpos monoclonales, los inmunomoduladores y los inhibidores del proteasoma, ya no nos alcanza que el paciente tenga una respuesta completa estricta. El objetivo nuestro del tratamiento es que el paciente tenga lo que nosotros llamamos enfermedad residual mínima negativa. O sea, que por citometría de flujo o por secuenciación dentro de la médula no encuentre ninguna célula plasmática. Y fuera de la médula, el PET que nosotros le hacemos también sea negativa. Esto confirma o conforma lo que nosotros llamamos enfermedad residual mínima negativa. ¿Y por qué es tan importante que el objetivo del tratamiento sea alcanzar la enfermedad residual mínima negativa? Porque simplemente para que vean, si el paciente alcanza una enfermedad residual mínima negativa, se mantiene, para que se entienda, en remisión, es una remisión muy prolongada y quizás en algún momento uno pueda decir que este grupo de pacientes que tiene una enfermedad residual mínima negativa en el tiempo, prolongada en el tiempo y sostenida en el tiempo, puede llegar a curarse. Entonces, ¿cómo hacemos nosotros el seguimiento de los pacientes cuando están recibiendo un tratamiento activo? Bueno, previo a cada ciclo, ustedes ya saben, hacemos el laboratorio, hacemos el proteinograma, hacemos una inmunofijación sérica,
hacemos las cadenas livianas y hacemos una orina de 24 horas que no lo hacemos cada vez que el paciente ingresa a un nuevo ciclo. Si el paciente tiene un proteinograma o una inmunofijación, un proteinograma negativo, como dice acá, hacemos una inmunofijación que es más sensible. Si la inmunofijación es negativa, bueno, ya podemos pensar que el paciente puede estar en remisión completa con enfermedad residual mínima negativa. ¿Y cómo certificamos esto? Lo tenemos que certificar dentro de la médula ósea, con un estudio de la médula ósea, para certificar justamente la remisión completa o la enfermedad residual mínima, y fuera de la médula ósea, con estudio por imágenes, con un PET-TC. Entonces, previo a cada ciclo, lo más importante es ver cómo va el dosaje de la banda monoclonal o las cadenas livianas de acuerdo al marcador que tenga esa enfermedad. Bueno, y ahora vamos a hablar un poquito de los nuevos tratamientos. Acá les puse un poquito cómo es la evolución, la historia natural del mieloma. Y fíjense, todos sabemos que hay un periodo asintomático con aquellos pacientes que tienen bandas monoclonales de significado indeterminado o que tienen mielomas asintomáticos que no requieren tratamiento. Luego esto se hace sintomático y acá hacemos la primera línea de tratamiento y luego el paciente responde, tiene una meseta con una remisión importante, luego tiene una primera recaída donde volvemos a hacer una segunda línea de tratamiento y cada vez que el paciente recae, hacemos una nueva línea de tratamiento. Un punto importante y que dice uno de los expertos internacionales como el doctor Rafael Fonseca, es utilizar el mejor tratamiento al momento del diagnóstico y al momento de la primera recaída. Y él siempre hace la comparación como que Messi debe entrar al inicio de la partida de fútbol y no dejarlo para los últimos 10 minutos, porque quizás los últimos 10 minutos realmente el pobre Messi no puede hacer nada. O sea que lo importante es utilizar la mejor combinación de drogas que tenemos al inicio o a la primera recaída. ¿Y cuáles son entonces los objetivos de este tratamiento? Por un lado, la eficacia, que ya vimos es alcanzar una enfermedad residual mínima negativa, y por el otro lado, la seguridad, tener en cuenta la menor cantidad de efectos adversos y la mejor calidad de vida que podamos brindarle a nuestros pacientes. ¿Cuáles son los tratamientos que tenemos en el 2021? Bueno, tenemos corticoides, dexametasona y prednisona, que son básicos en todos los tratamientos, agentes alquilantes como la ciclofosfamida y el melfalán. El melfalán ya sabemos todos que lo utilizamos como condicionamiento en el trasplante, los inhibidores del proteasoma, que hoy por hoy tenemos bortezomib, ixazomib y carfilzomib. El ixazomib es el que utilizamos como inhibidor de proteasoma oral. Los IMiDs, talidomida, lenalidomida, pomalidomida, y hay dos más ya, pero que hoy por hoy todavía están en investigación. Los anticuerpos monoclonales, daratumumab, elotuzumab, isatuximab, que está por aprobarse aquí en la Argentina, y hoy por hoy los anticuerpos biespecíficos como el belantamab, que pronto esperemos tener por lo menos protocolos para que nuestros pacientes puedan ingresar. Y luego tenemos otros como las antraciclinas, bendamustina, la quimioterapia y las CAR-T, que todos esperamos lleguen en algún momento a la Argentina. Solo una diapositiva para ver dos grandes grupos de pacientes. Aquel paciente que va a trasplantarse y aquel paciente que no es candidato a trasplante. ¿Y de qué depende esto? Depende de la edad del paciente, de las enfermedades asociadas que tengan los pacientes, de los factores pronósticos, como ya vimos, que las complicaciones relacionadas a la enfermedad, por ejemplo la insuficiencia renal, y la preferencia del paciente. Muchas veces el paciente es un paciente candidato a trasplante, pero dice, yo
no me quiero trasplantar. Bueno, el punto es que hoy por hoy también se sabe que uno puede trasplantarse a la recaída y no trasplantarse, digamos, al momento del nuevo diagnóstico. Todavía hoy el tratamiento estándar para los pacientes con trasplante es hacer una inducción, el trasplante, una consolidación si corresponde y hacer un mantenimiento. Y acá tenemos las guías de la Sociedad Argentina de Hematología del 2019 que estamos actualizando ahora porque por suerte tenemos la incorporación de los anticuerpos monoclonales y fundamentalmente en primera línea tanto para los pacientes candidatos a trasplante como para los pacientes no candidatos a trasplante. Y como ven, hay un montón de letras, pero esto no lo vamos digamos, no se las voy a decir cuáles son las combinaciones de los tratamientos. Lo que tenemos que saber, sí, y que ustedes tienen que saber, que uno tiene que recibir el mejor tratamiento, la mejor combinación, tanto al inicio del tratamiento como a la primera recaída. Por suerte, como ya les dije, tenemos la incorporación del daratumumab con la combinación de bortezomib talidomida dexa o bortezomib lenalidomida dexa, que todavía no está autorizado para los pacientes que van a trasplante, y si no, también tenemos la combinación de lenalidomida, bortezomib y dexametasona, y aquellos pacientes que no van al trasplante tienen la posibilidad de hacer daratumumab, bortezomib, melphalan-prednisona o daratumumab, lenalidomida, dexametasona. Y luego la combinación de Cybordi o bortezomib, lenalidomida, dexametasona o lenalidomida, dexametasona. Hacer un mantenimiento clásico, por supuesto los que van a trasplante pueden hacer 1 o 2 trasplantes, y luego hacer un mantenimiento clásico que puede ser con lenalidomida o bortezomib. Y después, cuando el paciente recae, depende del momento de la recaída, de qué tratamiento recibió previamente, qué toxicidad tiene el paciente, cuánto le duró ese tratamiento previo que hizo, y de acuerdo a eso ven que tenemos un montón de posibilidades para recibir en su primera recaída. También tenemos nuevamente la incorporación de los anticuerpos monoclonales, también para aquellos pacientes que recaen durante el tratamiento o que son sensibles todavía a la lenalidomida. Y así en las diferentes recaídas, hasta que, bueno, aquí lo puse en tercera línea, pero nosotros ojalá podamos tenerlo también ya para la segunda línea, las CAR-T, los anticuerpos biespecíficos, o el belantamab, algunas drogas que están también en investigación, como el selinexor y el venetoclax. Pero me parece que lo importante, y que al ver esta diapositiva, uno ve que tiene muchísimas posibilidades de muchísimas combinaciones y muchísimos tratamientos para poder vivir muchos años y muy bien. Bueno, creo que, no sé si esta es la última, sí. Y acá les puse una última diapositiva con la cual yo estoy muy, muy de acuerdo. Dice, yo me siento bien, pero me quiero sentir mejor, y por eso estoy aquí en la Fundación Argentina de Mieloma. Muchas gracias. Muchísimas gracias a vos, Doro. Un placer escucharte. Bueno, espero que haya sido útil. Tu claridad hace que todos nos hayamos recibido de hematólogos en este instante. Bueno, muy bien. Y quiero presentarles nos acompaña hoy Oscar Jiménez, que nos va a ayudar con las preguntas que nos fueron haciendo llegar en la voz de los pacientes. Oscar Jiménez. Buenas tardes, Oscar. ¿Cómo estás? Hola, Oscar, ¿qué tal? ¿Qué tal, Mariana? ¿Cómo estás? ¿Qué tal, doctora? ¿Cómo está? Bueno. ¿Estuviste recogiendo algunas preguntas del Face, Oscar, o tenés propias para hacer? A ver, no. Empiezo yo. Sí, dale. Ahora yo tengo, pero dale. Bueno, arranco con una que nos llegó antes de empezar, de Jorge, que dice, ¿por qué pueden variar los valores de cadenas libres lambda? ¿Por qué pueden variar? Bueno, varían si el paciente está en tratamiento,
pueden subir si el paciente no responde al tratamiento y pueden bajar si el paciente responde al tratamiento. Tienen una vida media muy cortita, así que hay que tener mucho, mucho cuidado cuando realmente se piden estos estudios. Bien. Sí, Oscar. Sí, para una tercera, cuarta recaída, ¿cómo? Porque ahí llegamos hasta, hasta una tercera. ¿Qué pasa de ahí en más, verdad? ¿Cómo el médico hematólogo evalúa digamos, esa situación? Bueno, siempre evaluamos esta situación igual. Vemos qué recibió primero el paciente, cuál fue la combinación, qué toxicidad le dio esa combinación, cuál fue la respuesta que tuvo a esa combinación, cuánto le duró la combinación, qué toxicidad tiene y cuál es la preferencia del paciente. Todo eso hace, y qué comorbilidades tiene el paciente. Todo eso hace un combo que nosotros podamos elegir qué tratamiento puede recibir el paciente. Perfecto. Es decir, tenemos que tener en cuenta al paciente, al tratamiento previo y a la enfermedad. Claro. Verónica nos pregunta que a veces en el PET ponen SUV, S-U-V corta. ¿Hasta qué valor es normal y qué significa? Bueno, SV significa es el estándar que tenemos para saber cuánto la lesión lítica capta. Digamos, por encima de 4.2, digamos, para el mieloma, uno tiene que ver qué es lo que pasa. Bien, y también... Cuando está por debajo de 4, perdón, Marian, cuando está por debajo de 4.2, esto puede ser por alguna otra causa, inflamatoria o lo que sea. Y también dice que hablan de una escala de, corregime, de Duville, Sí. de 1 a 5. ¿Qué significa? Bueno, es más o menos lo mismo. Las escalas nos ayudan a nosotros a interpretar la lesión ósea. Bien. ¿Oscar? Sí, no, yo no tengo acá preguntas. Bueno, sigo entonces. Marala pregunta, ¿la remisión total con todos los estudios puede tener recaídas? O sea, ella dice, el médico me firma todos los estudios que estoy en remisión total. ¿Puedo tener recaída? A ver, una cosa es remisión y otra cosa es enfermedad residual mínima. ¿Vieron? Que yo les mostré. Si uno tiene enfermedad residual mínima negativa sostenida en el tiempo, a estos pacientes les va muy bien. Seguramente, como esto es muy nuevo, bueno, no sabemos si en algún momento estos pacientes pueden recaer, pero hoy lo que sabemos es que a estos pacientes que tienen enfermedad residual mínima sostenida en el tiempo, les va muy bien. Eso está muy bueno. ¿Qué significa o qué es un agente alquilante? Porque uno piensa que es el de la inmobiliaria que nos alquila el departamento. Está buenísimo eso. Así de bruta puedo pensarlo yo. Bueno, le decimos alquilantes a un tipo de drogas como la ciclofosfamida, digamos, porque químicamente tienen una forma especial. Ah, bien. Bueno, acá tengo una pregunta de Hernán, que dice, estar en remisión completa luego de tratamiento de inducción con inmunofijación negativa en orina y suero, cadenas livianas libres, normales y con PET positivo, ¿se considera recaída? ¿Qué conducta terapéutica se recomienda? Bueno, no se considera recaída, porque en realidad estás haciendo la inducción, Hernán. Entonces, lo que pasa es que siendo todo negativo y te quedó un foco fuera de la médula, por eso siempre vieron que yo dije que es importante saber si la respuesta es dentro de la médula y fuera de la médula. Bueno, a vos te quedó un foco fuera de la médula, pero eso no es una enfermedad recaída, es una
un paciente que no ha respondido en ese lugar. Bien. Juliana pregunta, no entendí la diferencia entre lo que detecta... Espera, te quiero aclarar una cosa. Sí. El punto es si tenés un PET, Hernán, al inicio y el PET era negativo y ahora es positivo. Si el PET era negativo al inicio y ahora es positivo, es progresión de la enfermedad. Si el PET que te hicieron al terminar la inducción es el único que tenés, bueno, es difícil de valorar porque no sabemos cómo era al inicio. Bien, ahora sí vamos con la pregunta de Juliana que dice, no entendí la diferencia entre lo que detecta el proteinograma versus las cadenas livianas en sangre. Entiendo que el proteinograma mide la IG total y el de cadenas livianas solo las cadenas livianas evidentemente, pero ¿no darían inicio a lo mismo, es decir, la evolución de la banda monoclonal? No, porque hay pacientes que pueden tener nada más que cadenas livianas libres. El proteinograma lo que te enseña es el pico monoclonal. No identificás qué es lo que tenés. Entonces, para eso tenés que hacer el estudio de las cadenas livianas. Muchas veces no aparece una banda monoclonal y uno hace cadenas livianas y tienen 5.000 de cadenas livianas, porque no corren en el proteinograma. Oscar, me interrumpís cuando quieras, ¿eh? Sí, no, está bien. Marisa pregunta, ¿siempre hay recaídas después del trasplante? No. ¿Por qué siempre? Hay que decir... Porque es una persona muy negativa, Marisa, me parece. Ya No. Marisa, concéntrate, por favor. Bueno, se puede recaer después del trasplante, sabemos que, por eso les mostré la historia natural. En realidad, uno hace una primera línea de tratamiento y la mayoría de los pacientes recae, eso lo sabemos hoy por hoy. Pero bueno, el objetivo del tratamiento es alcanzar una enfermedad residual mínima negativa sostenida en el tiempo para que en un futuro decir el mieloma se cura. Eso es seguro que va a como va avanzando la ciencia, no me cabe duda que va a llegar ese momento. Blanca dice, todavía no recibí tratamiento, soy asintomática, ¿puedo iniciar sin autotrasplantarme? Bueno, tenés que hablar con tu médica hematóloga o tu médico hematólogo. Sí, porque aparte, bueno, ¿cómo saber si alguien es sensible a la lena cuando está en recaída? Pregunta Marina. No, sensible, lo que nosotros llamamos sensible a la lenalidomida es aquel paciente que responde al tratamiento. Entonces uno es sensible. Refractario es cuando uno está recibiendo lenalidomida y recae dentro del tratamiento. O a los 60 días de haber terminado el tratamiento. Vanessa dice, ¿cómo se sabe qué toxicidad tiene el paciente? Depende de las drogas, eso lo hacemos nosotros, interrogamos. Depende de las drogas que haya recibido el paciente y nosotros sabemos la toxicidad que da cada una de las drogas que le indicamos al paciente. De hecho, las conversamos cuando le indicamos la droga. O sea, pero no hay un estudio para determinar la toxicidad. No, yo me refería a la toxicidad, por ejemplo, la lenalidomida da diarrea. Eso es una toxicidad. Ah, claro. Entonces, si no tenés diarrea, no tenés toxicidad por la lenalidomida. Podés tener una gastroenteritis porque te comiste una pizza en mal estado, pero no tiene nada que ver con la lenalidomida. Sí, Oscar. Sí, el mejor, digamos, el mejor estudio o el más completo es la función de médula, o sea, es la que le da más información y más certera al hematólogo. La punción de médula es fundamental para... Con los 3 estudios, ¿no? Por supuesto. Sí, pero la punción de médula nos dice cuánta infiltración de la médula ósea tiene el paciente. ¿Sí? Uh-huh. Y con eso Claro, o sea que es, digamos, digamos, es lo más exacto, digamos, ¿no? Y con eso nosotros estudiamos las células plasmáticas, vemos que son células plasmáticas clonales, y con eso hacemos diagnóstico. Claro, perfecto.
Sergio dice, yo tengo las dos capas y landa, ¿es normal o solo se tiene una cadena liviana? No, se tiene una cadena liviana. Bueno. Rosalía dice, esas lesiones óseas que produce el mieloma luego del tratamiento, ¿se curan? Por decirlo de alguna manera. A ver, no son las que se producen después del tratamiento. Las lesiones óseas están al momento del diagnóstico, ¿sí? Y lo que uno ve es que muy lentamente estas lesiones dejan de captar, quiere decir que se curan, pero se curan muy, muy lentamente. O sea, hay una síntesis nuevamente del calcio y del fósforo que hace que quizás queda un agujerito, pero que no es activo. Una pregunta, el ácido soledrónico, ¿no? Que es para justamente... Sirve justamente para eso. ¿Cómo trabaja? ¿Cómo trabaja, Sirve digamos, justamente para eso. Estimula los osteoblastos, o sea, estimula las células del hueso para que se reproduzcan y pueda curarse esa lesión osteolítica. Julieta dice, las terapias de células CAR-T está disponible en Europa y en Estados Unidos. ¿Hay posibilidades de que se implemente en Argentina? ¿O al menos existe la posibilidad de ingresar a algún ensayo clínico? Bueno, por ahora no, pero probablemente, digamos, en un futuro cercano va a haber algunos protocolos en la Argentina donde quizás uno pueda derivar los pacientes para hacer CAR-T. Bien. Darío dice, yo me hice autotrasplante y tratamiento hace 5 años. ¿Ya estaría en enfermedad residual mínima? ¿Qué serían las CAR-T y cuánto tardarían en llegar? Bueno, eso ya está contestado, lo de las CAR-T, y lo de si está en enfermedad mínima residual, creo que lo no lo sabemos y se tiene que estudiar. Mi esposo toma Ixazomib 3 miligramos. ¿Siempre va con lenalidomida o puede tomarse solo con dexametasona? Pregunta Gabriela. Bueno, eso depende de la combinación de la combinación que le hayan hecho al paciente y cuál fue la causa. Se puede dar Ixazomib con lenalidomida, que es lo que está aprobado, Ixazomib, lenalidomida, dexametasona. También se puede dar Ixazomib, ciclofosfamida, dexametasona. Bien. Ángela dice, estando en mantenimiento, si tengo análisis completos en orden, ¿sí o sí hay que hacer punción de médula? Le huyen a la punción de médula. Bueno, depende del momento y depende para qué. Sí, Oscar. Pensé que querías preguntar algo. A ver, respecto de la punción de médula, yo me hice una hace poco y se puede hacer con anestesia y la verdad que digamos por quirófano y ya está. O sea, yo creo que hoy por hoy eso está solucionado, ¿no? Exactamente. Es la experiencia que yo tengo, ¿no? Para el que no soporta, digamos, que tiene un umbral de dolor. Sí, depende del umbral de dolor, ¿no? María Alejandra dice, estando en remisión con mantenimiento desde hace 3 años con lenalidomida, ¿se puede cambiar, por ejemplo, bortezomib si sospecho de acciones colaterales o toxicidad de la lenalidomida? Habla con tu médico, pero si hace 3 años que estás con lenalidomida y estás en remisión, ¿por qué vas a cambiar? No, por la toxicidad supongo que lo preguntaba. Bueno. Pero sí. Hay que ver. Recibir lena de 5 más Vorte cada 15 días luego del trasplante. ¿Se considera mantenimiento o tratamiento? Pregunta Verónica. Es mantenimiento, pero en realidad la lena de mantenimiento es 10 miligramos o 15 miligramos. Julia dice, ¿cuánto tiempo de tratamiento en enfermedad residual mínima se considera en remisión? ¿Cómo? No entendí la pregunta. ¿Cuánto tiempo de tratamiento en enfermedad residual mínima se considera en remisión? ¿En enfermedad residual mínima negativa? No pone. No, pero no. Yo creo que la remisión la determinan los estudios, no el tiempo.
Si Marcel. la enfermedad residual mínima es negativa, hoy por hoy todavía no sabemos si podemos suspender el tratamiento, sí o no. Bien. Bueno, hay un montón de preguntas, agradecimientos, saludos, amores, corazones, todas esas cosas que nos hacen llegar siempre, y bueno, a nosotros y en especial a Dorotea. ¿Qué más? A ver si tenemos algo más. No, sí, hay una que yo tengo particularmente que preguntarte. CRAB, lo escuchamos siempre, CRAB, ¿no? Se los mostré. Sí, lo mostraste recién y dijiste, acá precisamente está graficado, y nos mostraste que había un cangrejo. ¿Por qué? ¿Qué es CRAB en inglés? Espera. ¿Y qué significan las siglas, además? Más que, ya sabemos que crab en inglés quiere decir cangrejo, por eso siempre ponen el cangrejito. Pero ¿qué significan las siglas? Uy, me va a poner el pizarrón otra vez. ¿Puedo borrar el pizarrón, Dorotea? Claro, porque lo tengo escrito. De anemia y B de bone. Ahí está. Negocio, CRAB. ¿Sí? Perfecto, perfecto. Muy Y se lo dibuja con el cangrejito porque crab en inglés. Cangrejo, en inglés es cangrejo. Cangrejo. Bueno, muy bien. Nada más por Perfecto. hoy. Creo que ha sido un lujo de conocimientos que hemos adquirido y reafirmado otros. Bueno, podemos profundizar en las próximas, quizás no todos juntos, y júntense las preguntas y las aclaramos en las próximas reuniones. Absolutamente, quedamos pendientes para nuestros encuentros mensuales, y solo resta agradecer por haber estado aquí y acompañándonos, y le mandamos un beso a Eugenia, que iba a estar Eugenia también y se le complicó a último momento, sí, porque sabemos que Eugenia es la preguntadora por excelencia. Me salvé. Y agradecerte infinitamente a vos, Dorotea, como siempre, y nos vemos la próxima. Doro, gracias a la Fundación. Muchas gracias a la Fundación y gracias también a Janssen. Hasta luego, buenas noches para todos.